buenos días. Bienvenidos a la conferencia de prensa que se realiza con motivo de anunciar algunas resoluciones que se han tomado por parte del Ejecutivo Departamental. Nos acompañan en la mesa el señor Intendente, doctor Andrés Lima, y el Secretario General Técnico Universitario, Gustavo Chico. En primera instancia, palabras del doctor Lima. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los medios que han respondido a esta conferencia convocada por la Intendencia de Salto. En este caso, cuestiones vinculadas a el funcionamiento de la línea municipal del ómnibus. Sabido es que la Intendencia de Salto, desde hace ya unos cuantos años, tiene el monopolio del transporte urbano en la ciudad. Un servicio que históricamente, y así lo hemos entendido desde el primer día que asumimos el gobierno departamental, tiene un contenido social. Lamentablemente, y esa es la palabra que hoy tenemos que utilizar, lamentablemente tenemos que ajustar el precio del boleto de 20 a 25 pesos. La Intendencia, el gobierno departamental, está subsidiando el funcionamiento de la empresa en aproximadamente $1,5 millones por año. Esto es, para que el servicio siga siendo de carácter social y tomando en consideración de que lo que se recauda por concepto de boleto no cubre los gastos del ómnibus, la Intendencia por año está aportando $1,5 millones que se extrae de los ingresos de la Intendencia y que se vuelcan al funcionamiento del ómnibus. Algo más de 5 millones de pesos por mes es el subsidio de la Intendencia que se aporta, lo que hace al año $1,5 millones. Está claro que los sucesivos aumentos de combustibles realizados por el gobierno nacional están impactando en el funcionamiento del ómnibus. Así como hemos dicho en algún momento de que los sucesivos incrementos en el precio de los combustibles dispuestos por el gobierno nacional impactan en la economía familiar, impactan en la economía de la familia uruguaya, trae consigo un aumento en los precios de los alimentos. En el caso de Salto, además, impacta en el funcionamiento del ómnibus. El incremento, solo el último incremento del pasado 1 de abril, en donde hubo un aumento de 5 pesos del gasoil, significa para la Intendencia un aumento en el gasto del combustible de 665.000 pesos. 665.000 pesos es lo que aumenta el gasto de la Intendencia en cuanto a combustible, tomando en cuenta el último aumento. Tengamos en consideración de que en los últimos 2 años han habido 8 aumentos de combustible. Acá estamos hablando exclusivamente del último, el dispuesto el viernes pasado. Esos 5 pesos se traducen para la Intendencia en tener que gastar 665.000 pesos más en combustible por mes, lo que significa 8 millones de pesos en el año. El gobierno nacional, con la suba de los combustibles, nos obliga a realizar este ajuste de 20 a 25 pesos. Y eso es fundamental que quede claro. No es nuestra intención subir, pero los permanentes incrementos de combustibles que realiza el gobierno nacional obliga a la Intendencia a realizar este ajuste de 20 a 25 pesos. Nuestra capacidad de subsidiar el ómnibus tiene un límite. La Intendencia no puede permanentemente volcar más recursos porque si no terminamos afectando otros servicios. Es decir, hoy la Intendencia puede garantizar un subsidio de $1,5 millones que se destina al ómnibus. Más de $1,5 millones comienza a afectar otros servicios. Y tengamos en cuenta que la Intendencia de Salto sigue pagando regularmente, normalmente, el fideicomiso de AIMAM. Son 15 cuotas. Y esta administración ha pagado ya 6 cuotas de ese fideicomiso, que son 15 cuotas, son cuotas anuales. Hemos pagado la primera cuota en el 2017, la sexta cuota se pagó en el 2022
En este año se pagaron 200 millones de dólares por 200 millones de pesos. Hagamos la aclaración y la precisión. En este 2022 se pagaron 200 millones de pesos por concepto de la sexta cuota del fideicomiso Daimán. Para que la población tenga claro qué significa que hoy o que en este 2022 hayamos pagado 200 millones de pesos de la sexta cuota del fideicomiso Daimán, y con ese dinero podríamos haber hecho 90 cuadras de hormigón en la ciudad. Es decir que este gobierno está pagando el endeudamiento que nos dejó la coalición en la administración anterior en el periodo 2010-2015. No es intención, decía, de la Intendencia de Salto subir más. No queremos subir, no queremos ajustar más el precio del combustible. Ahora, si el gobierno nacional continúa subiendo los combustibles a futuro, si así como en los últimos 2 años han habido 8 incrementos de combustible, si a futuro el gobierno nacional dispone otros incrementos de combustible, habrá que analizar cómo impacta en el funcionamiento de este servicio eminentemente social que es el OMA. Hay una directa relación entre el precio del combustible y el precio del boleto. Montevideo, la capital del país, la Intendencia de Montevideo dispuso también, a partir del 1 de abril y como consecuencia de este aumento de combustible, dispuso también un incremento en el precio del boleto en la capital del país. Es decir, que no escapa a nadie, no escapa a la realidad del país el hecho de que aumento de combustible y sobre todo con la periodicidad o frecuencia que se ha dado en el último tiempo impacta en el precio del boleto. Aún así, quería aportar algunos datos para que la población tenga en cuenta el esfuerzo que hace la Intendencia de Salto. Además de subsidiar con $1,5 millones por año, sigue siendo el boleto más barato del país. En el año 2021, es el último ejercicio, en el año 2021, por mes se vendieron 350.000 boletos. Por mes se vendieron 350.000 boletos. Pero hubieron 400.000 viajes que fueron sin costo por mes. Y ahí entran los estudiantes, los jubilados y pensionistas que en Salto no pagan boleto, personas con discapacidad y enfermos crónicos. Este es el anuncio que queríamos hacer en este inicio de semana, con las aclaraciones necesarias de por qué la Intendencia se ve obligada a realizar un ajuste en el precio de combustible directamente o consecuencia directa del aumento de combustible dispuesto por el gobierno nacional. Y finalmente, a modo informativo, le hemos solicitado al Centro Comercial e Industrial de Salto una reunión que va a tener lugar la jornada de mañana, en donde vamos a analizar la realidad o la situación vinculada con el aumento de precios, el incremento del costo de la canasta básica, cuestión que sucede en todo el país, pero en el caso puntual de nuestro departamento lo que nos interesa es ver la posibilidad o analizar por lo menos la posibilidad entre el gobierno departamental y el Centro Comercial e Industrial de Salto de poder plantear, ya que no ha salido a nivel nacional, ya que no se ha concretado a nivel nacional, ¿por qué no analizar a nivel local del departamento de Salto la posibilidad de que algunos productos de la canasta básica, aquellos que son más consumidos, más requeridos por la población, analizar si puede haber algún congelamiento de precios o algún precio diferencial para quienes vivimos en este departamento, además tomando en cuenta todo el impacto que tiene la frontera y la decisión que tomó el gobierno nacional a partir de la jornada de hoy de que ya no es necesario realizarse los test hisopados, ya no es necesario, hoy simplemente exhibiendo
la constancia de estar vacunado se puede cruzar a la República Argentina. Por tanto, bueno, queremos también analizar esta situación y ver de qué forma podemos aliviar la canasta de alimentos de muchos salteños. Porque bueno, se nos viene el invierno, seguramente que esta situación va a impactar sobre la población de Salto y entendemos de que desde lo departamental y en lo que está a nuestro alcance debemos analizar y por lo menos plantear nuestra preocupación y ver si podemos encontrar alguna medida puntual que permita a la población del departamento tener algún beneficio en lo que es los precios de los alimentos más requeridos que componen la canasta básica. Ese era el anuncio que queríamos realizar y bueno, quedamos a la orden o a las consultas, dudas que quieran realizarnos algunos de los medios presentes. ¿A partir de qué fecha sube el boleto? La fecha que hemos dispuesto es a partir del próximo día miércoles, es decir, hoy el anuncio, ajustar dentro de la propio funcionamiento del ómnibus este incremento en el boleto y que la población, este ajuste en el boleto y que la población también tenga la posibilidad de enterarse, de saber a través de la difusión que van a dar los medios de comunicación de este incremento. A partir del próximo miércoles 6 de abril, comienza a instrumentarse este ajuste de 20 a 25 pesos. 25 pesos a partir del miércoles. A partir del miércoles. ¿Cuál es el regreso que tiene parte del gobierno por el boleto? Un segundo. Bueno, de parte del Gobierno Nacional lo que tenemos es un subsidio al gasoil, que cubre una parte, dos tercios de lo que es el consumo de gasoil. Lo demás lo tiene que subsidiar la Intendencia en el caso de boleto estudiantil, estamos hablando, en el caso de boleto estudiantil. Pero yo quería agregar algo más a lo que decía el Intendente, porque estamos hablando de aproximadamente 665.000 pesos solamente en combustible. Pero lo que deriva en eso es que también aumentan los lubricantes, también aumentan los productos que se consumen en la Intendencia, como son repuestos, insumos, que están ligados directamente al flete y directamente al precio del gasoil. Por lo tanto, según nuestros cálculos, van a dar estos 5 pesos de aumento en el combustible de gasoil en aproximadamente 1 millón de pesos más que debería gastar la Intendencia. Estamos hablando solamente en este último ajuste, que subió 5 pesos, pero si tomamos en lo que va del año, que subió 9 pesos, es decir, que nosotros ya habíamos absorbido aproximadamente 400.000 pesos de más, de gasto de más, que ya se había hecho con el aumento el 1 de febrero y el 1 de marzo del gasoil. Un detalle más que... Un segundo. En el caso del boleto estudiantil es sabido que existe un subsidio. Lo que nos parece injusto es que ese subsidio al boleto estudiantil sea uno para la capital del país y otro para el interior. Puntualmente, en lo que más nos interesa es el departamento de Salto. Vamos a estar solicitando en este caso a las autoridades de ANCAP, como integrante del Gobierno Nacional, que se analice la posibilidad de que el mismo subsidio al boleto estudiantil que tiene la zona metropolitana, también el departamento de Salto pueda tenerlo. Y lo fundamentamos básicamente en el hecho de que la Intendencia es la que se encarga, es la única intendencia del país, que tiene este servicio, es la única intendencia del país que tiene el monopolio del transporte urbano de pasajeros, es decir, es una situación especial, es una situación distinta al resto del país y por tanto nos parece que frente a situaciones distintas el tratamiento también debe ser distinto. Por tanto no nos parece justo de que para
sobre todo la Intendencia de Salto, el subsidio que se recibe por el boleto estudiantil sea distinto, sea de menor magnitud que el que se brinda en la zona metropolitana. Por eso también, desde el gobierno departamental, haremos estas gestiones. Ojalá que recibamos la ANCAP, que tengamos la ANCAP receptividad, una respuesta positiva, que podamos instrumentar, porque está claro que eso implicaría fortalecer un servicio social, implicaría una disminución en los costos, una disminución en las pérdidas que hoy las está afrontando prácticamente en su totalidad la Intendencia de Salto. ¿Cuánto debería costar el boleto para equilibrar costos, o sea, ingresos y egresos? Estamos hablando de cerca de los 40 pesos es lo que debería estar costando el boleto, y hoy lo que estamos anunciando es un ajuste de 20 a 25, es decir, que estamos muy por debajo del precio que debería tener el boleto, simplemente para empatar, no para que le deje ganancia. Acá no hay finalidad de lucro, pero si la Intendencia fuera a cobrar un precio del boleto que equiparara los ingresos con los gastos que implica el funcionamiento, debería cobrar mínimo 40 pesos. O sea, 15 pesos sería lo que subsidiaría Es lo que está subsidiando la Intendencia de Salto en combustibles, en repuestos y en otros insumos que son necesarios en este caso para el funcionamiento del hombre. Andrés, algunas administraciones atrás se usó el precio del boleto casi como un botín político. ¿Se podría pensar en un gran acuerdo entre los partidos para nivelar ese precio, para que nadie saque ventajas electorales, digo, que se llega a cobrar eso, que no pierda la Intendencia? Y, a ver, creo que acá, más que acuerdo, lo fundamental es si el ingreso de la familia uruguaya y la familia salteña fuera otro, seguramente 40 pesos no tendría tanto impacto como 25. Creo que más que un acuerdo, entiendo que si mejorara el ingreso de la familia uruguaya, seguramente 40 pesos no impactaría. No tendría el impacto que hoy sí nos imaginamos que es y le significaría. Pensemos en cualquier trabajador de esta ciudad que tuviese que venir una sola vez al centro de la ciudad. Si cobráramos 40 pesos, se irían 80 pesos simplemente en un viaje al centro. Entonces, bueno, creemos de que por esa razón, más que un acuerdo, lo que necesitamos, pero bueno, eso son ya más cuestiones de fondo. Hoy lo que nos preocupa, hoy lo que nos interesa es saber de que la Intendencia y que la población sepa que la Intendencia está subsidiando el funcionamiento del ómnibus en $1,5 millones, de que hay un servicio eminentemente social que prioriza a los jubilados, a los pensionistas, personas con discapacidad, salteños con enfermedad crónica, a los estudiantes, de que acá hay una larga tradición de que es un servicio social, queremos que siga siendo eminentemente social, por eso no cobramos. Por eso el boleto no lo ajustamos al costo del servicio, sino de que se lo subsidia. Pero bueno, entendemos de que si se recibe, en este caso de parte de ANCAP, un subsidio similar al que tiene la zona metropolitana, bueno, sería un paso importante, un paso positivo que se daría. Y bueno, y después sí, esto queda sujeto, reitero, a los incrementos de combustible que puedan ocurrir en el futuro. Si el gobierno nacional continúa subiendo periódicamente el precio de los combustibles, a nosotros como Intendencia de Salto no nos queda otra que subir el precio del boleto, porque los costos, en definitiva, hoy nadie nos está regalando nada. Esto es posible, este boleto a 25 pesos es posible a que la Intendencia de Salto afronta la pérdida del funcionamiento y recursos o de los ingresos que tiene la Intendencia destina $1,5 millones a subsidiar este servicio, porque sabemos que para muchos salteños, para muchos trabajadores, el ómnibus es el único medio de traslado que hoy tiene. Intendente, una consulta a propósito de este archivo de la denuncia que en su momento fue presentada contra la ex administración, que en ese caso era encabezada por el senador hoy, Germán Coutinho. ¿Cuál es la opinión que pueda dar? La Intendencia de Salto en la jornada de hoy va a estar presentando
un escrito en ese expediente, porque entendemos que no procede el archivo. El fundamento que da el juez interviniente en ese expediente, el motivo que da para plantear el archivo, es que no hubo ningún movimiento en el expediente, no hubo ninguna actuación en el expediente durante un año. Lo que decimos desde la Intendencia son 3 o 4 cosas. En primer lugar, no ha transcurrido un año sin que haya ninguna actuación en ese expediente judicial. Segundo, hay una solicitud hecha por el propio juzgado de diligenciamiento de pruebas, es decir, el propio juzgado que interviene en la causa hace algunos meses dispuso la realización o el diligenciamiento de algunas pruebas que fueron solicitadas al Instituto de Técnica Forense en la capital del país, en la ciudad de Montevideo. Esa solicitud de prueba hasta el día de hoy no fue respondida, por tanto corresponde que ese diligenciamiento de pruebas se realice, porque en definitiva hay prueba solicitada que aún no se ha agregado al expediente. Es cierto, hubo un cambio de juez, pero más allá de que haya cambiado el juez, el expediente es el mismo, la causa es la misma, el juzgado es el mismo, y por tanto, frente a aquel pedido que hizo el juzgado de que se realicen o de que se lleven adelante determinadas pruebas, hasta el día de hoy no se han hecho. Por tanto, desde la Intendencia de Salto vamos a plantear de que ese diligenciamiento de prueba se realice y de que lo que está pendiente de agregar al expediente se lo haga. Si es necesario reiterar la solicitud, si es necesario que desde el juzgado de Salto se reitere al Instituto de Técnica Forense la agregación de esa prueba, que se lo haga. Pero bueno, entendemos que así debe procederse. Y en el caso de la Intendencia de Salto, bueno, plantear de que todavía no se ha ingresado al análisis de los temas que allí están contenidos, es decir, y a esto agregarle que hubo una contienda de competencia, es decir, los 2 juzgados de Salto se declararon incompetentes para analizar la denuncia. Frente a esa postura de los juzgados penales en nuestra ciudad, tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para decidir cuál de los 2 juzgados penales de Salto debía intervenir. A eso se le denomina contienda de competencia. La Suprema Corte de Justicia tomó una decisión, resolvió cuál es el juez o cuál es el juzgado que debe continuar con esta denuncia. Por tanto, entendemos de que no procede el archivo, porque no se ha entrado a analizar las cuestiones de fondo, porque hubo una contienda de competencia en donde la Suprema Corte, frente a la postura de los 2 juzgados, toma una decisión y comunica cuál debe analizar, cuál debe continuar en el proceso. Tercero, porque hay prueba que fue solicitada y que aún no se ha agregado al expediente, porque no ha transcurrido más de un año entre actuación y actuación, y porque la demora en el proceso, la demora no es imputable a la Intendencia de Salto, porque la demora que se ha producido en los últimos meses se debe a prueba que fue solicitada que no se agregó y a una, reitero, postura de los juzgados penales de Salto de declararse incompetente y de resolver, en este caso, la Suprema Corte de Justicia. Hoy, en la jornada de hoy, la Intendencia, a través de Jurídica, va a estar ingresando una nota planteando que continúe este proceso, continúe la causa hasta analizar cada uno de los hechos que fueron denunciados en su momento. Muchas gracias. Damos por finalizada esta